es que evacúen el 100% del borde costero. Los datos que se cuentan de Enrique Plancarte Solís, por lo que se trata de la misma persona. Respondió con disparos de arma de fuego. Que venga el comisionado Alfredo Castillo al Senado. Aquí informamos, no inventamos. Usted está con uno está en todo. Buenas noches, estas son hoy las noticias en claro. Así como lo mira usted a través de la pantalla de A1 TV Noticias, así vivieron los chilenos el sismo de 8.2 grados en escala de Richter, el cual sacudió esta noche el norte del país sudamericano. El terremoto también se sintió en Bolivia y Perú. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada chilena emitió una alerta de tsunami para toda la costa, más de 4.000 kilómetros. A su vez, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Estados Unidos ha emitido una advertencia de tsunami para Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. El alcalde de Alto Hospicio ha confirmado hace unos momentos la muerte de 2 personas. También se informa de una fuga masiva en una cárcel de mujeres en Iquique, una de las poblaciones donde más fuerte se sintió el terremoto. Claro, las reclusas huyeron aprovechando el revuelo generado por el sismo. Son 300 reclusas que escaparon. Son buscadas en este momento por la policía. El subsecretario chileno del Interior, Mahmoud Alewi, ha pedido a la población chilena de todo el borde costero abandonar la zona y trasladarse a lugares más seguros. Que tenemos constituido todos los comités de emergencia a lo largo de todo Chile con la instrucción de evacuar todas las zonas del borde costero. Lo que le hemos pedido a todos los ciudadanos en todo el país es que evacúen el 100% del borde costero. En eso estamos y cada comité de emergencia está trabajando en eso. Hemos mostrado a usted imágenes que está transmitiendo en estos momentos en vivo y en directo la TV chilena y claro, las ponemos aquí en 1 TV Noticias. Justo estamos en contacto hasta Santiago de Chile con Rodrigo Ugarte, él es periodista del canal Mega 10 de la capital chilena. Rodrigo está a punto de tomar un vuelo para la zona norte de su país, donde se ha concentrado, digamos, el epicentro de los hechos de mayor magnitud y mayor importancia ocurridos a raíz de este auténtico terremoto. Te agradecemos mucho, por supuesto, Rodrigo, el estar en contacto con 1 Noticias. Muy buenas noches, allá en Santiago, para ti ya pasa de la medianoche, son las 0:33. Así es, Pepe, muy buenas noches. Estamos acá en el grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile esperando subir un avión en cualquier minuto para trasladarnos a Iquique y Arica, las zonas más afectadas por este terremoto que a eso 9:15 de la noche sacudió a toda la puerta norte del país. Hasta aquí las noticias que llegan, si bien es cierto, son conmovedoras, no son tan lapidarias como las ocurridas del 2010, cuando había que lamentar decenas de fallecidos. Hasta aquí el ministro del Interior ha dicho que han perecido 2 personas, ambas mayores de edad, producto de paros cardíacos. La destrucción en las ciudades del norte no es tan grande, solamente hay daños menores en algunas viviendas, en las más antiguas, en algunas de las capillas más antiguas también de la parte norte se han derrumbado sus antenas y sus cruces más altas, pero el daño a la propiedad pública y también a la propiedad privada no es mayoritario. Hay algunos cortes de carretera, el aeropuerto de Iquique no está funcionando por medidas de precaución, por eso hay que volar en vuelos militares y nosotros estamos a la espera precisamente de que la Fuerza Aérea de Chile traslade a los periodistas que queremos partir desde la capital a la zona norte para constatar allá en terreno la magnitud. Quizás la situación más importante era la que tú informabas, la fuga de 300 reclusas de la cárcel de mujeres de Iquique, que aprovechando el desconcierto generalizado y algunas rejas que cayeron en esta cárcel, huyeron en masa. De las 300 reclusas ya hasta ahora la policía informa que 64 han sido recapturadas, están siendo trasladadas a otros centros penitenciarios de la región.
que no tengan daños estructurales para tratar de, obviamente, no volver a repetir la situación de fugas masivas. La población está tranquila, toda ella está hasta 6 horas más en los cerros, en las partes altas de la ciudad, porque el borde costero, los 4.329 kilómetros de costa de Chile han sido evacuados por medida de precaución. No ha habido olas mayores de 2 metros. No es el gran tsunami ocurrido en el 2010 que arrasó con buena parte de las caletas porteñas de nuestro país. Sin embargo, la situación de alerta se mantiene hasta el amanecer como medida de precaución. A los 20 minutos de declarada la emergencia, el terremoto, el 75% de la gente que vivía en las zonas costeras de Chile ya estaba en la parte alta de la ciudad, y el otro 25% lo hizo minutos después. Es decir, la cultura sísmica que tiene nuestro país ayuda a prevenir que haya más víctimas fatales en este tipo de circunstancias. Eso hay que agradecérselo a la población, porque hay que recordar que solo hace 16 días hubo un temblor 6,5 en Iquique, y desde ese día no paró de temblar hasta hoy, hasta este terremoto de gran magnitud, 8,2 grados en la escala de Richter, ocurrido justamente entre las ciudades de Arica e Iquique. En medio de ellas está el epicentro, a 39 kilómetros de profundidad en la costa chilena. Es decir, la población ha manifestado una vez más estar preparada para este tipo de emergencias, ya ha reaccionado con madurez, con prudencia, yendo a las zonas seguras de sus ciudades, Pepe. Rodrigo Ugarte, hemos recibido imágenes de televisión, imágenes de video desde el lugar del norte chileno, entre Arica, de Iquique, en fin, donde se muestra un gran incendio, cuando menos en una de las zonas. También hemos visto el desplazamiento de personas, sobre todo adultos de la tercera edad, que son desalojados. ¿Tienes información? Sabemos que hay escasez de combustible en este momento y que toda esa zona del norte chileno, de Iquique a Arica, prácticamente está a oscuras. Claro, hay los suministros básicos, el gas, el agua y la luz, está en toda la zona norte de Chile, han quedado sin esos suministros básicos. Básicamente el corte del gas es por medida de precaución, para evitar fugas por posibles daños que haya tenido todo lo que es la cañería de gas hacia la red domiciliaria. No hay luz, pero la gente, pese a ello, estaba con sus linternas a mano. Como te digo, hace 16 días había habido un gran temblor que atemorizó a la ciudad. También se declaró una alerta de tsunami preventivo que obligó a la evacuación de la primera región del país. Por lo tanto, la gente estaba preparada para este gran sismo. Se había dicho, la prensa lo había informado, los científicos se lo habían informado, que el norte de Chile iba a ser tarde o temprano epicentro de un gran terremoto. No sabemos si este es el gran terremoto que se espera, pero la población ha sido informada a tiempo de todas las medidas de precaución que se debían tomar. La tercera edad, la gente que tiene más problemas para desplazarse, la gente que está en silla de ruedas, los enfermos, han sido ayudados por equipos de la Defensa Civil, por equipos de las Fuerzas Armadas, a movilizarse a partes más seguras. Eso las autoridades lo han recalcado, que todas las medidas de emergencia que se habían adoptado de manera preventiva funcionaron a cabalidad, lo que evitó mayores desgracias que lamentar a esta hora. Rodrigo Ugarte, gracias por esta información directa desde Santiago de Chile, momentos antes de que tomes un avión de la Fuerza Aérea Chilena y te dirijas a la zona del norte, allá en Iquique, para reportar directamente lo que ha sucedido. Hasta ahora, tú confirmas, hay 2 personas muertas según las autoridades, hay mucho susto, mucho pánico, pero en fin, ya tendremos la información completa, y la alerta está disparada por lo menos hasta el amanecer, como tú bien nos dices. Muchas gracias y muy buenas noches desde Santiago de Chile. Un abrazo para todos ustedes, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches, Rodrigo Ugarte, con Uno TV Noticias. Con Uno, precisamente desde Santiago de Chile, vía telefónica, el embajador de México en aquella República Sudamericana, Otto Granados Roldán. Señor embajador, Otto, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto escucharte. ¿Cómo estás? Igualmente para mí, un fuerte abrazo, Otto. Infórmanos, por favor, los mexicanos. ¿Cómo están los mexicanos que viven en las zonas del norte de Chile, donde más se ha afectado la gente por este sismo, este terremoto?
Pepe, te informo que hasta el momento en el sistema de información sobre mexicanos que llevamos en la embajada y que tiene la Cancillería mexicana, que se llama Sistema de Información y de Registro de Mexicanos en el Exterior, no tenemos registrado hasta este momento ningún mexicano en la zona del norte donde fue el epicentro de este sismo, que se llaman las ciudades de Arica e Iquique, lo cual no quiere decir que no exista ninguno, simplemente nosotros en el registro que llevamos en la embajada no tenemos ninguno. Estimo yo, o espero yo, que no haya tampoco ninguno, porque normalmente en la embajada tenemos dos sistemas muy rápidos de información. Uno de ellos, el que nos reporta, en este caso, en este tipo de emergencias, justamente la Oficina Nacional de Emergencias, que es un organismo chileno que coordina este tipo de actividades, que normalmente cuando hay algún mexicano o de cualquier otra nacionalidad, lo informan rápidamente a sus respectivas embajadas. Y el otro es el que hace el Cuerpo de Carabineros y las Fuerzas Armadas, que también cuando hay algún mexicano o de otra nacionalidad involucrado en un hecho de esta naturaleza, pues rápidamente nos lo reportan. Entonces, ni por el lado del sistema que llevamos nosotros, ni por el lado de las dos instituciones públicas que te acabo de mencionar, tenemos reporte de ningún mexicano en la zona del sismo. Dicho esto, lo que te podría informar hasta el momento es que, bueno, en efecto, como ustedes ya lo saben, fue un sismo de alta intensidad en el norte, de 8.3 grados. Quisiera subrayar que es un país muy largo, tiene 4.200 kilómetros de litoral. Santiago está ubicado más o menos a la mitad, entonces el impacto, digamos, de un sismo de esta naturaleza del norte a la zona metropolitana, pues obviamente va descendiendo. El sismo se presentó más o menos al 8:45 hora de Chile, y después ha habido 11 o 12 réplicas, pero todas ellas ya de una mucho menor intensidad, 3.9, 4.6, 4.7 grados aproximadamente. No se han reportado hasta el momento daños materiales de mayor consideración, algunas fallas en la provisión del servicio de energía eléctrica en Arica e Iquique, las ciudades que te acabo de mencionar, interrupciones, digamos, de tráfico. El aeropuerto cerró de manera preventiva en esas ciudades, pues por cualquier otra emergencia. Por el lado, digamos, marítimo, te diría yo que lo que sí hicieron las autoridades chilenas, con muy buen juicio, este es un país muy bien preparado para este tipo de emergencias, fue advertir a la población pues de que había una alerta de tsunami, no un tsunami, sino una alerta de tsunami, lo que quiere decir que durante las próximas 5 o 6 horas, en cada uno de los puertos del litoral de Chile, que repito, tiene 4.200 kilómetros de largo, se irán presentando mareas, más o menos un tren de olas de entre 1 y 2 metros de altura aproximadamente. Está muy previsto los horarios con mucha exactitud a qué horas van a tocar en Valparaíso, en Talcahuano, en los distintos puertos, y esto terminará aproximadamente entre 4 y 5 de la mañana del día de mañana, pero te repito, sin ninguna otra consideración así que podamos calificar grave. Digamos que este sería hasta el momento lo que te podría yo platicar. La embajada parece, dos muertos en una población del norte que se llama Alto Hospicio, pero uno de ellos fue por un infarto y el segundo por razones que actualmente se están investigando, o sea que podría eventualmente no tener una relación directa con el tema. Fuera de eso, te repito, este es un país bastante bien preparado, funcionan muy bien los organismos de emergencia y el sistema hidrológico y oceanográfico de la Armada, y la gente está como muy entrenada, digamos, para este tipo de emergencias, Pepe. Pues Soto, embajador, te agradecemos mucho. Queda claro, la Embajada de México en Santiago de Chile está en este momento en estado de alerta por lo que pueda ofrecerse luego de la alarma que ha generado este terremoto 8.3, 8.2, por ahí están las autoridades todavía definiendo, y las réplicas que ha habido, varias, 10, 11, 12, las que tú describes, embajador. Te agradecemos mucho que nos hayas permitido estar en contacto desde la Ciudad de México a través de Uno TV Noticias. Al contrario, Pepe, si me permite, simplemente darles la página de la embajada, que es www.emexico.cl. Sí. Ahí viene nuestro correo electrónico y nuestros teléfonos, cualquier cosa, alguna preocupación, consulta que tenga algún mexicano en México respecto de algún familiar, conocido o amigo que esté eventualmente en Chile, pues nos pueden mandar un mensaje o llamar por teléfono y con mucho gusto los atenderemos. En ese aspecto, y hasta este momento, embajador, sin novedad. Sin novedad en el frente, mi querido Pepe. Gracias, fuerte abrazo, Soto Granados. Buenas noches. Dos para ti, hasta luego. Es el embajador de México ante la República de Chile, desde Santiago,
Bueno, él es periodista, nos ha hecho una crónica espléndida, puntual, de la situación que se ha generado, sobre todo con mayor alarma en el norte de la República Sudamericana de Chile. Peritajes confirman plenamente la identidad de Enrique Plancarte Solís, alias el Quique o el Chivo. Aún faltan por caer, desde luego, la Tuta, pero también el Chicano y el Tena. Esto lo confirma directamente el Comisionado Nacional de Seguridad. Quiere decir que la guerra contra el crimen en Tierra Caliente no ha terminado. Quiero que sigas cantando, siempre te estaré cuidando. El seguro de gastos médicos de Mafre cubre los gastos por accidente o enfermedad. Por usar nuestra red preferente, te reducimos hasta 5,000 pesos en el deducible. Pago directo en estancias menores a 24 horas y cualquier complicación del embarazo. Acércate a tu agente de seguros. Llámanos al 01800 062 7373 o en mafre.com.mx. Mafre, te cuidamos. El resumen, sí. ¿En qué quedó lo de Quique Plancarte? Híjole. Porque ya ve que estaban que si hiciera, que si no era, pero pues ya está ahí. Oiga, Mire, otra el negligencia. América, Yo sigo festejando el 4-0 de mi. Ah, ya, deja de estar dando lata. Hoy a las 10:30 de la noche. Sí, en el 52 MX. Va a estar bueno, ¿eh? Oiga, otra vez. ¿Qué? No, bueno, apagamos luces. Bienvenidos al último pitazo. Hablamos de deportes de otra manera. Aquí sí nos divertimos. ¿Qué? Señoras y señores, el último pitazo, el late night show deportivo que ni Martinoli se pierde, hermano. Lo que faltaba. El último pitazo, lunes a viernes, 11:30 de la noche, por 52 MX. La vida es movimiento. Y aquí conocerás lo que hace girar al mundo. De botellas de plástico a ropa de poliéster. ¿Sabías que? Jueves 5:30 de la tarde por 52 MX. Ellos saben de diversión por viejos. ¿Alguna vez han pensado en un trío? Soy muy flexible. ¿No? Y porque son unos diablos. Ellos tienen el talento y el mejor humor para lograr la diversión. Fuera de sus casillas. Jueves 3 de la tarde por 52 MX. Las autoridades federales han confirmado esta tarde la muerte plenamente, la muerte de Enrique el Quique Plancarte, líder de los Caballeros Templarios, abatido ayer a las 7 de la noche en Colón, la población de Colón, esto es en Querétaro, casi frontera con Guanajuato, como resultado de un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en el momento en que iba a ser capturado. La identidad fue, le digo, corroborada plenamente, después de llevar a cabo 21 pruebas forenses. Con uno, Rubén Rojas informa. El segundo al mando de los Caballeros Templarios, Enrique Plancarte Solís, salió del estado de Michoacán desde el pasado mes de enero, justo antes de que las fuerzas federales localizaran y confiscaran su lujosa mansión de Nueva Italia. La tarde de este lunes, cerca de las 19 horas, infantes de Marina identificaron en el municipio de Colón, en el estado de Querétaro, a Enrique Plancarte. Caminaba tranquilamente por la comunidad. Este sujeto, al notar la presencia de las fuerzas federales, intentó ocultarse y cuando éstas le indicaron hacer alto, respondió con disparos de arma de fuego. El personal naval, al repeler la agresión, lo neutralizó. Aún con vida, se le proporcionaron los primeros auxilios y cuando iba a ser trasladado para su atención médica, falleció. Los restos de quien en vida llevó el sobrenombre de El Quique fueron trasladados a la 17 Zona Militar en Querétaro. Se encontraba relacionado con al menos 30 averiguaciones previas y se ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permitiese su captura. El gobierno federal realizó diversas pruebas al cuerpo del líder financiero de los Caballeros Templarios para disipar cualquier duda sobre su identidad. Las pruebas de dactiloscopía forense realizadas con la confronta de las 10 falanges con los registros en la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad, el análisis de la morfología de 21 puntos antropométricos del rostro de Plancarte, así como la superposición comparativa de ángulos faciales del occiso con fotografías previas, no dejaron lugar a dudas.
Con base en la confronta decadaquilar y fisionómica realizada entre el cadáver del sexo masculino contra los datos que se cuentan de Enrique Plancarte Solís y Alfredo Suárez Solís, se determinó que tienen correspondencia entre sí al 100%, por lo que se trata de la misma persona. Tras la muerte de Enrique Plancarte, Servando Gómez Martínez La Tuta se queda solo al frente de la organización criminal de los Caballeros Templarios y se convierte en el único líder fundador con vida de este grupo y su predecesor, la familia michoacana. Con uno, Rubén Rojas. Se queda solo, nos ha dicho el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, que en este momento, simple y sencillamente, no ha terminado la guerra allá, la guerra entre comillas en Tierra Caliente, el operativo, la estrategia del gobierno federal para combatir justamente al movimiento criminal encabezado por los templarios. También nos dijo en una conversación previa a este noticiario que en ningún momento intervino la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, que esto en todo caso es resultado de la inteligencia naval. No, fue un operativo única y exclusivamente de fuerzas federales mexicanas. La instrucción que ha habido es ir contra todos los delincuentes, Pepe. Al final de cuentas, tanto los que ocupan un nivel alto dentro del escalafón delincuencial, si me permites llamarlo así, como aquellos que actúan como halcones o como sicarios, son importantes. El Quique Plancarte tenía 3 semanas refugiado en el municipio de Colón, en Querétaro. Es una pequeña población, le digo, casi fronteriza con Guanajuato, de unos 8,000 habitantes. Vivía en una vivienda modesta, una casa rentada, a la cual tuvieron acceso las cámaras de Uno TV Noticias. Con uno, Ángel Sojar Ramírez, él es corresponsal en Querétaro, informa. Han pasado 24 horas desde que efectivos de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano dieron muerte a Enrique Plancarte Solís, uno de los principales líderes de la organización delictiva Caballeros Templarios en el municipio de Colón, Querétaro. Esta casa, ubicada en la calle Puebla, Colonia Las Cruces, fue el último lugar que habitó Plancarte Solís antes de ser ultimado por los grupos castrenses. Detrás de sus austeros ladrillos y piso de concreto apenas hay algunos electrodomésticos, un refrigerador, una estufa, tanque de gas, ropa y calzado en desorden tras el cateo. A unas horas de la muerte del jefe templario, la casa se quedó sin resguardo, por lo que cualquier persona pudo ingresar y solo la voz de un televisor encendido sirve como compañía para recorrer las 2 habitaciones, el baño, la cocina y un patio de servicio. Al interior de este domicilio, del cual se encuentra en desastre, se pueden apreciar algunos objetos como lo son botas, accesorios de vestir, una serie de sombreros. También se encontraban unas pantallas. Incluso las luces todavía permanecen prendidas, así como signos o rastros de algún cateo. De acuerdo con los vecinos, Plancarte Solís se hacía acompañar de 2 personas en esta casa, donde llegaron a vivir desde hace aproximadamente 3 semanas. Era, según la gente que lo trató en esa colonia, una persona amable de quien no percibieron actitudes sospechosas y su comportamiento siempre fue discreto. Los señores inclusive eran amables, porque decían buenas tardes o adiós. Nosotros que nada más eran 2 personas y un muchacho. Sí, apenas iban para las 3 semanas. La movilización de las Fuerzas Armadas causó alarma entre los habitantes, quienes vieron interrumpida la tranquilidad que caracteriza el municipio, ya que algunos testigos escucharon disparos y las revisiones alcanzaron los templos religiosos. Creo que el problema más bien fue la parte de atrás de donde se encuentra la parroquia, en Colón, donde se desarrolló todos estos eventos desagradables. Este martes, poco a poco, las calles de Colón vuelven a la normalidad con sus apenas 50,000 habitantes, testigos del despliegue armado de 99 elementos de la Marina Armada y el Ejército. Con uno, Ángel Soar Ramírez. El Quique Plancarte, que tiene un sobrealias del Chivo también, que solía también presentarse como Alfredo, así lo decía Alfredo Suárez Solís. El Quique Plancarte formó parte de una dinastía de criminales. Era buscado por Estados Unidos desde el año 2010, cuando aún estaba en las filas de la familia michoacana. Luego de su muerte, el cártel de los Caballeros Templarios ha quedado bajo las órdenes de La Tuta y el Nacho. Con uno, Adriana Matamoros informa.
Enrique Plancarte Solís, también conocido como La Chiva, pasó de ser un jefe de plaza en Mújica y Nueva Italia, Michoacán, a uno de los líderes que ayudó a consolidar el poderío de sus socios Nazario Moreno, El Chayo, y Servando Martínez, La Tuta. Según datos del gobierno de Estados Unidos, el Quique comenzó como un ranchero común y corriente, luego se hizo dueño de una compañía de venta de materiales de construcción y después llegó al narcotráfico. Fundó la organización delictiva Los Caballeros Templarios tras separarse de la familia michoacana. En febrero de 2010, el Departamento del Tesoro identificó a Plancarte como uno de los 5 principales lugartenientes de la familia michoacana, al servicio de José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, y de Nazario Moreno, alias El Chayo. El Quique se caracterizaba por ser sanguinario y hábil con las cuentas, hasta llegar a ser el cerebro financiero de los Caballeros Templarios. Fue uno de los principales traficantes de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Tras la primera muerte de Nazario Moreno, El Chayo, junto con La Tuta, el Quique fundó la organización de los Caballeros Templarios. Esta organización delictiva, que se dedica a producir y traficar droga hacia Estados Unidos, además de extorsionar a grandes y pequeños comerciantes, agricultores, mineros y jornaleros, surgió en marzo de 2011. Después de la muerte definitiva el 9 de marzo de 2014 de Nazario Moreno, el cártel de los Caballeros Templarios quedó bajo las órdenes de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, Enrique Plancarte, El Quique e Ignacio Rentería, alias El Nacho. En un segundo nivel se señala a Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío, Mario Ramos Rodríguez, El Tucán, Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena, Jerónimo Vázquez Mendoza o Jesús Vázquez, alias El Toro, y por lo menos 12 más que operan en distintas zonas de Michoacán. Como muchos otros, el Quique trató de hacerse inmortal a través de corridos que hablan de un ranchero con valor, bien vestido y que trataba bien a las mujeres. Plancarte Solís perteneció a una dinastía de criminales. Dionisio Loya Plancarte, el tío Nicho, segundo mando en estructura criminal después de Servando Gómez Martínez La Tuta. Una de sus hijas, Melissa Plancarte, conocida como la Barbie Grupera, destaca en el mundo de la farándula. A unas horas de darse a conocer la muerte de su padre, publicó en su cuenta de Facebook que nadie es eterno en el mundo y las cosas pasan por algo. Pero no solo eso, apenas hace unos días la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Procuraduría General de Justicia del Estado desarticularon a una banda dedicada al tráfico de órganos. Uno de sus líderes era Manuel Plancarte Gaspar, sobrino del Quique. Se logró desarticular un grupo delincuencial dedicado al tráfico de órganos. En la noche del pasado jueves 13 de marzo en el municipio de Tarímbaro se detuvo a Manuel Plancarte Gaspar, de 34 años de edad, y de quien se presume es sobrino de Enrique Plancarte Solís. En agosto de 2010, el gobierno de México fijó una recompensa de 10 millones de pesos por la captura de Enrique Plancarte, quien hoy dejó de ser uno de los más buscados. Con uno, Adriana Matamoros. Con uno, el doctor Javier Oliva, especialista en temas de seguridad nacional. Doctor Javier, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con uno. Pepe, gracias por la invitación, con mucho gusto. Esta familia michoacana tiene el abolengo, abolengo criminal. Negativo, desde luego. Estamos hablando de que Plancarte tenía un tío muy poderoso, ¿que estaba abajo o arriba de él? Abajo, se entendería. Abajo de él. Dionisio Loya Plancarte, abajo. Sí, bueno, en términos de la estructura y las responsabilidades que tenía cada uno, pues evidentemente él tenía el tráfico, digamos, de las metanfetaminas y el lavado de dinero, y el tío, lo que se sabe es que estaba encargado, digamos, de los aspectos de comunicación hacia los otros grupos criminales, ¿no? Hace 15 días, poquito más de 15 días, detuvieron allá en Tarímbaro a un sobrino, probable sobrino, de 34 años de edad, a quien se acusó de traficar con órganos humanos, también de apellido Plancarte. Sí, lo que pasa es que mucho de lo que le pasa a la sociedad michoacana o a la sociedad mexicana en general también es este nivel de tolerancia en ciertos grupos, ciertos círculos sociales a prácticas ilegales, indudablemente. ¿De qué tamaño es el golpe que ha dado la estrategia federal para combatir a los templarios? ¿De qué tamaño es el golpe con el abatimiento de este hombre? ¿Ya se ganó la guerra? ¿Falta mucho todavía? Bueno, esta es la primera parte, es decir, el compromiso del
la llegada de las fuerzas federales y del comisionado nombrado por el presidente Peña Nieto iba dirigida básicamente a contener y a someter a los líderes de esta organización criminal. Digamos que esta primera parte, que es muy importante, sin embargo, lo difícil de la reconstitución de los sistemas sociales, de la vida comunitaria en varias partes de Michoacán, no solo en la región de Tierra Caliente. Es decir, faltan años todavía para poder cantar victoria respecto a lograr la preponderancia del Estado institucional y de derecho en esta zona alterada por el crimen. No, sin duda alguna, el recomponer el funcionamiento de los sistemas sociales, insisto, va a llevar mucho tiempo, pero va a ser muy importante que la parte criminal que generó de alguna manera esta coyuntura que está viviendo no es sino la expresión de cosas que se dejaron de hacer en otras décadas, ¿no? Es decir, cosas que se hicieron mal a nivel local o federal. Sí, porque los huecos no existen. Es decir, cuando el Estado mexicano descuida esas zonas, el crimen ocupa esos espacios y lo desarrolla para su propio beneficio. O otros poderes fácticos, como pueden ser el caciquismo o cualquier otro tipo de actividad que sustituya al poder de cohesión y que se traduce en poder de coacción de estos grupos. Javier Oliva, ¿de qué ha servido tanto dinero que ha invertido la nación, el Estado mexicano, para combatir al crimen, para dotar de seguridad a las poblaciones, no solamente en Michoacán, sino en Guerrero, en el Estado de México, en Morelos, en Tamaulipas? Si vemos que hace falta que el gobierno entre en acción, en apoyo. Ya lo vimos en Michoacán, lo vimos ayer, obviamente en el Estado de México. Lo estamos viendo en Guerrero, lo estamos viendo en Tamaulipas. Están entrando con recursos frescos para pagar todo este costo elevadísimo. Claro. ¿Cuándo nos van a dar cuenta los gobernadores? ¿Qué han hecho con todo el dineral que se les ha dado o no ha sido suficiente? A mí me parece que el problema está justamente enfocado en el tema estatal y en el tema municipal, porque de alguna manera las actividades del gobierno federal, hay una línea de continuidad y esto es indudable. La primera línea de confrontación y sometimiento a la criminalidad organizada o no, la siguen llevando las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido sí es muy importante observar que la participación o la reconstitución de las corporaciones policiales a nivel local siguen estando muy atrasadas. Entonces, la parte, mientras no se reconstituya, por ejemplo, la Infantería Marina lleva 3 años al frente de la Policía Municipal en el puerto de Veracruz y en Boca del Río, o la Policía Militar en muchos municipios del estado de Tamaulipas. Ayer se anunció que los marinos se van a hacer cargo ya de la vigilancia en 19 puertos mexicanos. En los 19 puertos, así es. Es una unidad nueva. Es una unidad nueva. Esto no creo que sea un buen mensaje, ¿o sí? Ayer apareció en el Diario Oficial de la Federación, es decir, vamos viendo que hay áreas que de origen sería responsable de la autoridad civil, pero por distintas circunstancias están siendo delegadas o están siendo tomadas por las Fuerzas Armadas, de caso de la Armada de México. ¿Vamos camino a una militarización en términos de seguridad? Bueno, como vamos viendo que sigue esta línea de confrontación, digamos que no es que vayamos, ahí estamos de cualquier manera. Ahora, la participación de la Policía Federal sigue siendo muy importante. Creo que el nuevo comisionado tiene un papel preponderante en reconstituir y coordinar las acciones con las Fuerzas Armadas. Javier Oliva, cuando hablamos de la caída de estos líderes, de estas cabezas visibles de organizaciones delictivas, como es el caso de los Caballeros Templarios, la gente dice, bueno, cortan una cabeza y salen 100. ¿Tú crees que después de haber cortado la cabeza, haber abatido a Enrique Plancarte Solís ayer en la noche, al principio de la noche en Colón, Querétaro, van a surgir más Quiques Plancartes? ¿Está el horno como para semejante asunto o se queda la tuta, digamos, como líder visible, o también está el famoso Tena o el Chicano, quienes faltan por caer? Sí, digamos que esta organización criminal tiene una lógica de una concentración en los liderazgos, y de tal manera... ¿Algo más vertical? Sí, claro, a diferencia del grupo de Joaquín Guzmán, que está algo más horizontal. Entonces es muy probable que esta organización, que está bajo el asedio y acoso absolutamente justificado de las fuerzas federales en la medida de las atrocidades a las que han sometido a la sociedad michoacana, es muy previsible, además sumando la experiencia del sexenio anterior, en donde, bueno, ahora habría forma de acotar con los trabajos de inteligencia para que la eliminación o detención de estos criminales no genere el surgimiento más violento incluso de otras células o pequeños grupos locales de crimen organizado. Estamos viendo el efecto cucaracha después de la estrategia federal de combate al crimen en Michoacán. Estamos viendo el efecto cucaracha en Querétaro, que es un estado pacífico y tranquilo, sí, el Estado de México, que arde, sobre todo en la zona oriente del Valle de México. Sí, sin duda estamos viendo que se están desplazando estos grupos criminales y además están mudando al tipo de
delito que cometen, ¿no? Básicamente extorsión, secuestro, y que de alguna manera ahora se contaría con mejores recursos institucionales y de funcionarios. Tenemos al comisionado para atender el tema de los secuestros a nivel nacional, a Renato Sales, que de alguna forma estarían justo para contener lo que no se hizo en la administración anterior. Después de tantos años de dolor y de miedo que hay en el país, me parece que el gobierno debe tomar, como lo está haciendo, con esta experiencia y con esta decisión. Pues Javier Oliva, te agradecemos mucho haber estado aquí con uno, tratándonos de explicar. Ya más o menos le dimos un contexto apropiado a nuestros televidentes para ubicar la dimensión, ¿no?, del caso de Enrique y el Quique Plancarte Solís y todo lo que significa alrededor de este combate, de esta estrategia contra el crimen organizado. Así es, porque hay otras evidencias, pero ahí las tenemos enfrente y hay que seguir trabajando para encontrarlas. El doctor Javier Oliva, gracias por estar Pepe, con uno, gracias. experto en temas de seguridad nacional. ¿En efectivo o con tarjeta? ¡Con tarjeta, hombre! ¡Con Banamex! Firma más de 5 veces a la semana con tu tarjeta de crédito Banamex y podrás ganar uno de los 130 viajes dobles a Brasil y la nueva playera de la selección. Regístrate en banamex.com/Brasil. Yo los llevo a Brasil a ellos y Banamex a ti. Mire, de todos los temas que hemos hablado con el doctor Javier Oliva, experto en temas de seguridad, no podemos marginar el tema Morelos. 10,000 marcharon hoy, esta tarde, después de las 5, y marcharon para protestar contra Graco Ramírez, el gobernador perredista allá en Cuernavaca. Isabel Miranda de Gualas le reclama al gobernador que el secuestro en Morelos se cotiza a la baja, que él haya dicho tal cosa. La activista denuncia, en ese caso, disparos oficiales en defensa propia. Día tras día, en el Estado de México trabajamos para cumplir en grande. Arrancamos inaugurando el nuevo Hospital General de Ajapuzco y durante el resto del año se construirán otros 5 igualitos a este. Se abrirán 8 centros de atención al diabético. Hoy tenemos al primer robot cirujano que opera en un hospital público en México, Da Vinci. Y lo mejor de todo es que tenemos muchos meses por delante para seguir logrando el grande. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Yo compro en despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Entras, buscas y compras tu vuelo y hotel. Págalos hasta en 12 meses sin intereses. Vuela a Las Vegas desde $29 mensuales solo en despegar.com. Vuela a Los Ángeles desde $32 mensuales solo en despegar.com. Crucero Celebrity Constellation desde $391 mensuales solo en despegar.com. Yo compro en despegar.com. ¿Y tú? Despegar.com. Hoy puedes ser coleccionista de autofotos. Maga, que escribe sin manos. Ok, Google Now. Torre de naipes. Sommelier improvisado. Ecologista de tiempo completo. Experta en caritas felices. Descubre todo lo que puedes ser con la mayor cobertura a máxima velocidad y los mejores smartphones. Hay una gran diferencia entre ser bueno y convertirse en héroe. Es el mejor técnico que ha pisado el fútbol mexicano, por mucho. Yo nunca pensé que iba a estar trabajando con él, ¿no? Es algo fabuloso. Yo me entero que voy a jugar ese día. Conoce a los ídolos de nuestro país y a las historias de fuerza, tenacidad y lucha que los llevaron más allá de lo imaginable. Otro nivel. Estreno, domingo 6 de abril, 6 de la tarde, por 52MX. De esta manera, hoy por la tarde, habitantes de Morelos e integrantes de la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos Morelenses marcharon en Cuernavaca, la capital, para exigir seguridad al gobernador Graco Ramírez. Al finalizar la marcha, los manifestantes, calculados en unos 10,000, llevaron a cabo un mitin en la Plaza de Armas, allá en Cuernavaca. Exigieron al gobernador Graco Ramírez la entrega del poder al Congreso del Estado de forma inmediata. La renuncia, pues. Además, ya aparece. Además, anunciaron la realización de una caravana a la Ciudad de México que se llevará a cabo las próximas semanas, no precisan fechas, para exigir la intervención del gobierno militar, el gobierno federal en el estado de Morelos.
La petición de la renuncia y después en 2 o 3 semanas una caravana multitudinaria a Los Pinos y a la Secretaría de Gobernación para exigirle al gobierno federal que voltee a ver a Morelos. No, ya no. Ya la coordinadora decidió que no le damos ni un día. Queremos que renuncie mañana. El reciente informe sobre los secuestros registrados en el estado de Morelos, publicado ayer por el gobierno, ha provocado discrepancias entre el gobernador Graco Ramírez y la activista Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización civil Alto al Secuestro. Ella califica el informe de Graco Ramírez presentado, le digo, ayer, como un informe de cifras alegres, como un disparo en defensa propia. Por eso le responde Graco Ramírez, esto es trivializar el esfuerzo. El encuentro entre ambos se dio en la nueva sede de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro allá en Morelos. No concuerdo con las cifras que están dando de que el delito de secuestro en Morelos ha disminuido. Nosotros tenemos averiguaciones previas, tanto en lo federal como en lo local, donde indudablemente los números son mucho mayores de los que ustedes tienen. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con ustedes, Renato, Isabel, la comisión, para tener claras las cifras. Yo doy las que tengo. Mientras todo esto ocurrió en el estado de Morelos, en el estado de México, el presidente de la República reafirmó el compromiso de su gobierno para hacer equipo y trabajo coordinado con el gobierno estatal y los gobiernos municipales. El gobierno federal, dijo Peña Nieto, estará apoyando al Estado de México en el combate a la delincuencia. Quiero reafirmar el compromiso del gobierno de la República para seguir haciendo equipo y trabajo coordinado con las autoridades, con la autoridad estatal y las autoridades municipales. Señor gobernador, queremos seguir haciendo una mayor coordinación, seguir trabajando. Ahora hemos decidido coordinarnos de mejor manera en los trabajos para la seguridad pública del Estado de México, como lo estamos haciendo en otras entidades. También en el Estado de México, mientras esto ocurría, hoy tomó posesión el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Canales. Ante la ola de violencia registrada en algunos municipios de aquel estado, varios conurbados prácticamente al Valle de México, autoridades mexiquenses y del Distrito Federal se han comprometido a reforzar la seguridad en las zonas limítrofes de ambas entidades. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública del gobierno del DF, Jesús Rodríguez Almeida. Él se va a reunir próximamente con su par del Estado de México, Damián Canales. Nosotros tenemos la responsabilidad de coordinarnos con cualquier titular y su personal. El trabajo es conjunto y mutuo y debe de ser recíproco. Entonces, quien esté al frente lo vamos a respaldar. Evidentemente, en los próximos días nos estaremos reuniendo con él para reforzar todos los puntos limítrofes con el Estado de México. Por cierto, trascendió que 270 años de prisión es la sentencia dictada por un juez contra el exagente judicial Carlos David Charines Ávila, uno de los secuestradores y asesinos de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí. Pese a considerarse el grado máximo de culpabilidad, Charines Ávila purgará únicamente, eso entre comillas, 70 años de prisión tras las rejas, por ser la pena máxima vigente cuando ocurrió el secuestro y posterior asesinato, le digo, del joven Fernando Martí en junio de 2008. Ha sido un infierno para su padre y para su familia, desde luego. La sentencia fue dictada también por los secuestros de Jorge Palma y Cristian Salmones, chofer y escolta del propio joven Martí, además del menor Marco Antonio Equigua, hijo de otro empresario. En Tamaulipas esta tarde se registraron balaceras y bloqueos en las principales avenidas y carreteras de Reynosa. De acuerdo con los primeros informes, se trató de un enfrentamiento entre grupos armados y militares. Los ataques se desataron tras la detención de Jesús Alejandro Leal, alias el Metro 24 o Comandante Simple, uno de los probables líderes del Cártel del Golfo. Esta información fue confirmada apenas esta noche por fuentes de la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas. En el Senado de la República hoy se recibió y aprobó la Ley General de Cultura Física y Deporte para garantizar la seguridad en los estadios
en general de todos los deportes, pero del fútbol específicamente, que son los más concurridos. La nueva ley establece sanciones de hasta 4,5 años de prisión a quien incite o genere violencia en los recintos deportivos. Además, se va a castigar con multas y cárcel de entre 6 meses hasta 2 años a quien lance objetos contundentes a la cancha. Quien introduzca armas de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida a un estadio pasará 4 años de prisión. Los grupos de animación han rebasado los límites que comprometen la seguridad de quienes asisten a los estadios y han exacerbado el espíritu competitivo y la rivalidad deportiva para traducirse en violencia. Y eso es simplemente inaceptable. El apoyo de los clubes es válido, pero no debe de ser interpretado como impunidad. Las sanciones van desde multas hasta la suspensión del acceso a eventos deportivos de 1 a 5 años. Se creará el padrón de personas sancionadas con suspensión de derecho a asistir a eventos deportivos, el cual formará parte de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sentimiento que ver a tu equipo ganar. Ayer se lo dije, pero no me hizo caso. Con uno Gabriela Cobo y los deportes, le dije, va a caer el Güero Real. No, que no sé qué. De que su cabeza pende de un hilo. No, que no sé qué. ¿Qué pasó? A la 1:50, Pepe. Hoy Chivas. Me quedas debiendo. Lo que pasó fue que a la 1:50 exactamente, Chivas anunció que adiós al Güero Real. Le daban las gracias por su esfuerzo y dedicación a lo largo de estos 4 meses como entrenador de las Chivas y que en los próximos minutos darían a conocer al nuevo entrenador. Bueno, Jorge Vergara ayer, hasta aquí lo habíamos platicado, lo responsabilizó de lo que había pasado con el equipo y por lógica lo que había pasado en el partido contra el América, pero le echó la bolita a Palencia y a Herrero. Dijo, ellos van a tomar la decisión de qué es lo que va a pasar. Desvió la atención. Pues más bien se lavó las manos y les aventó la bolita. Finalmente destituyen al Güero Real. Pero bueno, incluso hoy todavía fue a entrenar en la mañana. Aldo de Nigris dijo que no sabía nada, que para ellos seguía siendo su entrenador, que nadie les había informado y 2 horas después llega el anuncio. Ahí justo estamos viendo al Bigotón que llegó al aeropuerto de Guadalajara, lo recibió su esposa y su hija. No quiso adelantar detalles hasta que Chivas lo haga oficial. Hoy se iba a firmar el contrato y bueno, se esperaba que a lo largo de la tarde ya se comunicara. No ha dicho Chivas nada, pero ahí está ya Antonio Lavolpe, que seguramente mañana lo presentarán o anunciarán que es el nuevo director técnico Ricardo de las Chivas. Antonio Lavolpe, que fue, bueno, director técnico de ¿cuántos equipos, Gaby? El Atlante, que yo me acuerde. Muchísimos, pero hace 18 años que no dirige a uno grande. La última vez fue al América, ahora, y además esa vez lo quitaron precisamente por un partido contra Chivas que perdió el América 5-0 en el Estadio Jalisco. Ahora él llega a sustituir al Güero Real, que perdió en situaciones bastante parecidas, y llega por los 4 partidos que llegan del torneo, esperando sumar puntos para poder clasificar a la liguilla y por un año más. Y hoy se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League. Barcelona y Atlético de Madrid empataron a uno. De los 4 partidos que llevan este año, todos han acabado en empate. No podemos ver cuál es el mejor de estos 2 equipos. Diego Costa, que estaba en duda, sí jugó. El Cholo Simeone aventó toda la carne al asador, pero lo tuvo que sacar a la media hora del partido. Y llegó Diego Rivas, como si Diego Costa no se hubiera ido. Anotó un golazo a 30 metros de distancia. Y otro brasileño, Neymar, fue quien hizo el gol del empate. Y el Manchester United contra el Bayern Múnich también le quedó empatado a 1. El Manchester se echó para atrás. Incluso Pep Guardiola se quejó de que esa forma de juego no les ayuda para generar oportunidades. Se fueron adelante en el marcador los Red Devils, les funcionó la forma de juego, pero bueno, finalmente llegó por obra de Schweinsteiger la venganza alemana. Y mañana tenemos otros partidos de cuarto de final, que va a ser el Real Madrid, se va a estar enfrentando al Borussia Dortmund, y el PSG contra el Chelsea. Ancelotti habló de Cristiano Ronaldo y a quién va a poner para sustituir a Marcelo. La pierna, la rodilla está bien.
también se ha tenido una piccola herida, pero está bien, mejor que antes del partido de sábado. Lo veo motivado, lo veo tranquilo. Creo que los pitos de sábado son olvidados. En la Champions puede pasar esto. Marcelo y Yerma podemos reemplazarlo muy bien con Coentrao, porque Coentrao tiene experiencia por este partido, está fresco porque no ha jugado muchos partidos. Y bueno, la selección mexicana ya cerró su preparación para el partido de mañana contra Estados Unidos en Phoenix, Arizona. Y Miguel Herrera ya dio a conocer el 11 inicial. Moy Muñoz va a estar en la portería, tiene línea de 5. Chávez va a estar del lado derecho, el Maza Rodríguez, Márquez y el Topo Valenzuela en el centro para dejar a Layún por la izquierda. Zavala va a estar de contención, Carlos Peña y Marco Fabián como volantes. Y adelante el Conejito Brizuela y Alan Pulido. Además dijo que va a dejar a Talavera jugar en el segundo tiempo porque quiere ver a los dos porteros. Dices que el Piojo tiene línea de 5, va a poner línea de 5. Yo creo que tiene línea de Chapultepec 18. Pero esa es otra historia, luego la contamos, ¿no? No es para niños. Bueno, seguimos también con la información de la Conca Champions. Terminaron los partidos de semifinales en el que el alajuelense cayó. Toluca venció como visitante con un gol de Paulo da Silva, 1-0, pegó primero. Y en la otra semifinal, uno de los dos equipos mexicanos se va a tener que ir. Tijuana, con un gol de Pellerano de penal al minuto 78, consiguió el triunfo sobre Cruz Azul. Arrancó hoy la temporada 2014 del béisbol mexicano para todos los amantes de la pelota caliente, en el que Tigres, el campeón, se enfrentó a los Diablos Rojos. El partido, la última vez que lo vi, estaban en la quinta alta y estaba ganando además los Diablos Rojos, que tienen además mucha juventud en su equipo. Con uno, Memo Rojas informa. Los Diablos Rojos del México apuestan en este 2014 a la juventud, una reestructuración en el equipo, y a pesar de esta situación aseguran que están para pelear el título de la Liga Mexicana de Béisbol. Porque ya no podíamos seguir jugando con la vejez. Es un equipo nuevo, Diablos es un equipo nuevo que vamos a reestructurar y vamos a tener un equipo mucho más adelantado de los demás. Definitivamente se juega un riesgo, pero un riesgo que está calculado y está medido. Tienen la capacidad, no la edad, pero sí tienen la calidad para representar a los Diablos Rojos. El manager de los Pingos, Miguel Ojeda, señaló que el objetivo del equipo sigue siendo el mismo de siempre, el título, pese a que tendrán muchos novatos en el roster. Yo te aseguro que este paso que se dio bien pensado, con toda sapiencia de que los muchachos que íbamos a traer iban a dar el resultado, ¿no? Tenemos plena confianza en ellos, sabemos que para ustedes puede ser a veces incrédulo, ¿no? Que unos muchachos de una academia vengan y puedan rendir resultados. El talento que hay es para eso y para más. En este 2014 marca el retiro del pitcher veterano Roberto La Metralleta Ramírez, y la madrina del equipo será la actriz y cantante Dana Paola. Ojeda anunció al estadounidense John Leicester para abrir el juego inaugural del martes frente a los Tigres, mientras que el jueves en el Foro estará lanzando David Reyes. Claro Sports, Memo García. Pepe, hasta aquí la información deportiva. Hasta aquí la información. Mañana estaremos atentos al desempeño del seleccionado mexicano, que va por negocio, porque pues van a levantar, ¿verdad?, la charola, pasar el sombrero, porque deja mucha lana a nuestros paisanos que van y pagan lo que les pongan, así sea mediocre. El gobierno de Miguel Ángel Mancera se compromete a regresar los casi 500 millones de pesos que se les fumaron a Marcelo Ebrard a consecuencia de la línea 12 del metro.